Buenas noches. Mm, bueno, como verán, ya el aula al momento está actualizada con todas las fechas eh, para todo el periodo académico. Decirles que entonces para el 16 de mayo, entonces estaríamos cerrando primer corte, ¿ok? Para el 16 de mayo. Voy a empezar a grabar esta sesión. No, a ver, vamos a ver por dónde es que yo grabo esto. Mm, mira que lo podría hacer, pero como entendemos, si ven, es que me están pidiendo acceso me está pidiendo por favor, díganle a Paola Cortés, ¿alguien conoce a Paola Cortés? También está intentando acceder desde otro dominio, entonces por favor, díganles que ingresen desde el dominio, desde la cuenta institucional, que si tienen abierta otra cuenta no los va a dejar entrar. Miren, ya hay varios que están pidiendo el ingreso. Por favor. Por favor, a quienes estén ingresando desde otras cuentas de la universidad, les informo, es importante que ingresen desde la cuenta institucional para poder hacer seguimiento de estos procesos, ¿sí? Si están intentando ingresar desde otras cuentas, es difícil hacer el seguimiento. Entonces ya se les escribió en el correo, ya se les escribió en novedades. Ingresen desde la cuenta institucional. Mire, aquí estoy. No hay problema. Vuelvo y repito, chicos, por favor, ingresen desde la cuenta institucional. Están ingresando desde otras cuentas y me están pidiendo acceso desde otras cuentas. Esta es la primera y la última vez que les doy ingreso, ¿ok? No vayan a tener después inconvenientes. Ingresen desde la cuenta institucional. No es por capricho mío, es por una cuestión de ciberseguridad. O sea, la universidad no puede abrir el acceso a todo el mundo, ¿vale? Voy a irlo repitiendo cuantas veces sea necesario y cada cuanto alguien vaya ingresando. ¿Ok? Miren, ingresen desde la cuenta institucional. Ya hay varias gente que me está pidiendo el acceso. Yo se lo estoy dando, pero para que ustedes entiendan y se les haga saber. Miren, no pueden ingresar desde una cuenta que no sea. ¿Ok? Por favor, lean completos los mensajes, porque esto puede presentar un problema para todos nosotros, porque así es que se hackean cuentas universitarias. Por favor, ingresen propiamente desde la cuenta de la universidad. ¿Estamos claros, Diego? Ya hablamos Daisy, con... Paola, ¿me escuchas? Pues por Profe, favor, profe, ¿me escucha? sí, Hola, claro. profe, buenas noches. Buenas noches. Entonces, por favor, díganle a sus compañeros que si están intentando ingresar, que ingresen desde la cuenta institucional y entran derecho, no tienen que pedir acceso, ¿vale? Bien, entonces empezamos. Mira, aquí está Nicolás. Buenas noches, profe, buenas noches, Buenas compañeros. noches. Nicolás, buenas noches. Nicolás, buenas noches. Aló, Nicolás, te acabo de dar acceso. Buenas noches. Bueno, cada vez que ingrese alguien fuera del dominio tendré que hacer esta recomendación. Por favor, no ingresen desde cuentas que no son institucionales. Les estoy dando el acceso como una cuestión, digámoslo, no sé, fuera de lo normal, pero generalmente tienen que entrar con el acceso de la Uniminuto, ¿vale? ¿Estamos claros en eso? Sí, señor. Bueno, entonces vamos, yo sé que esto va a seguir pasando, entonces, bueno, mientras se acostumbren. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal las lecturas?
¿Cómo quedaron con el tema del día sábado que se alcanzó por encima a explicar? Cuéntenme cómo van con eso y pues ahí vamos mirando en qué orden de ideas pues podemos ir como dialogando y ir construyendo cositas. Hola, Cuéntenme. profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en mi caso, profe, pues yo solamente pude inscribir materias hasta principio de esta semana. Hasta el día Ujú. de hoy pude tener acceso a las aulas. Entonces, realmente, hace poco descargué el libro. No he revisado más hasta el momento. Bueno, Alexander, y para todos los que están en este momento, em, las, las actividades todas, así diga que son individuales, se hacen de manera grupal, ¿listo? Se hacen de 3 a 5 personas por grupo, ¿ok? En vista de que hay varias gente que también se ha comunicado conmigo y que manifiesta estar en este momento, mira, aquí está Julián Muñoz que está intentando conectarse sin... Julián, buenas noches. Entonces, para que les voy a dar como el documento, lo voy a subir o les doy un enlace para que ustedes tengan acceso a esa información que se acordó el día sábado, ¿ok? Entonces ya para el día viernes hay una entrega para que lo tengan en cuenta. Lo pueden entregar el sábado o el domingo, pero con unos detrimentos en la nota, ¿ok? O sea, se calificaría el sábado, se puede recibir el sábado sobre 4 y se califica el domingo, pero con calificación sobre 3, Profe, qué pena una pregunta. ¿sí? Es que en la plataforma dice que el resumen tiene una extensión máxima del segundo resumen de 4 páginas y el primero 2, pero entonces yo te quería preguntar si de por casualidad se podría hacer una extensión, digamos, por lo menos máxima de 10 o 9 páginas. Es que son bastante temas, Eh, es son que 9 temas. Es que lo que pasa es que, bueno, yo le puedo dar la extensión a eso, ¿sí? O sea, pero lo que sí es claro es que es un resumen, ¿vale? O sea, es tratar de resumir al máximo. Si Sí, están, sí, si señor. están, si están Que hay, buscando, digamos, como si están temas buscando de claves alguna, y si están buscando de alguna manera empezar a, digámoslo, yo sé que la información es compleja, pero le voy a dar puntos extras a los que lo hagan en el rango en el que tiene que estar. ¿Vale? O sea, o listo. sea, yo no te lo puedo volver, pero si alguien me lo hace en 6 hojas y lo hace bien hecho, lo hace resumido, o sea, en los términos que aparecen allí, pues obviamente va a tener mejor nota que la tuya, en el caso de que hagas más páginas. Ah, listo. Gracias, profe. Bueno, Profe, yo mm, tengo una inquietud. sí. ¿Ese resumen se debe elaborar con introducción, objetivos, todo lo que tiene que ver con normas APA o no van incluidas ahí? Creo que en el ejercicio, espérate, lo revisamos ahí en la actividad evaluativa. Creo que les pide eso. Sí, para mí, teniendo en cuenta las hojas que se requieren, mire, resumen parte 2 tratado objetivo, comprender, evidencia, conceptos marcos, juzgar, naturaleza, resumen parte 2 no, no, Ok, profe, gracias. no, no, ni necesidad. Pues bueno, por lo menos acá no lo muestra de manera. Listo, chicos. ¿Les parece si empezamos con la clasecita para poder, digámoslo, avanzar un poquitín? ¿O tienen algo otra duda? ¿Aló? Bien, entonces en este momento pues yo les había enviado unos videos, sí, la idea era como trabajar hoy un poco sobre eso. Quisiera saber cómo les fue con eso, con esos videos y cómo está más o menos el concepto en este caso de magnitud, ¿cierto? El concepto en este caso, de intensidad, de volumen, de densidad. Si esos conceptos ya los vamos aclarando, ¿cierto? O si tienen preguntas al respecto para poder empezar, digámoslo, a ahondar desde lo que ustedes tengan, o sea, como el conocimiento de base que ustedes tengan, ¿sí? Y ahí vamos mirando. Entonces, ok. Bien, entonces la cuestión aquí, Jaime Fonseca dice que el video uno es trabajo por intensidad.
Vale, Jaime, intensidades con ese. Entonces, bien, eso quiere decir que los otros trabajos, ¿cierto? Vamos a decir que aquí hay 3 videos, ¿cierto? Yo voy a empezar a compartir mi pantalla. Yo en esta plataforma no es que haya trabajado. Entonces voy a ir aquí como ir sobre la marcha. Exacto. En este momento, entonces, todos van a empezar a ver mi pantalla, ¿cierto? Ya, la están viendo, ¿cierto? Ok, entonces tenemos 3 videos, ¿cierto? Yo voy a tenerlos acá, no los he descargado, ¿cierto? Está Plio Cardio, está Cardio y Plio, ¿listo? Los 3 videos que aparecen acá, ¿cierto? Cada uno de esos videos entonces va a tener un diferente componente, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer en este momento es, yo tengo el video que se llama Plio Cardio, el otro que se llama creo que es Cardio y Plio, Cardio solito y Plio solito. ¿Ok? Esos serían los 3 videos. Bien. Ahora necesitamos, ¿cierto? Ver unas características propias de esos videos, ¿cierto? O sea, como tratar de empezarlos a clasificar, a darles como un sentido. Yo donde estoy tengo muchas ventanas abiertas, por acá. Profe, al sentido se refiere a lo que decían las lecturas, el volumen, la intensidad. Sí, claro, exacto. Entonces, la idea, sí, evidentemente, es tratar de ir cogiendo los elementos que son comunes en todos los videos y tratar de irlos clasificando para darle un sentido o, digámoslo, una forma de comprender no tanto los ejercicios, porque digámoslo, aunque si bien hay unos ejercicios en común, ¿cierto? Van a haber unas características de cada entrenamiento que harían que usted podría tener, digámoslo, cada uno de esos entrenamientos podría usted estarlo enfocando hacia una cuestión en particular. O sea, cada uno podría tener un objetivo diferente. Y eso es lo que yo trato, por ejemplo, en el día de hoy, ¿sí? De ir ahondando. Es decir, ¿qué podemos ver dentro que tengan en común todos los videos? Entonces, por allá decían intensidad, ¿cierto? Todo tipo de ejercicio que usted realiza tiene intensidad, ¿ok? ¿Qué otra característica? La magnitud de la carga. Bien, ¿qué es la magnitud de la carga? Porque es que ya quería terminar, pero listo, bacano que ya lo estén mencionando. ¿Qué es la magnitud? Como tal son los datos de volumen, intensidad, duración, el descanso y cómo se planea la actividad, ¿no? Bien, entonces vamos a mirarlo porque entonces tienes razón. Entonces decimos que hay intensidad, hay volumen. ¿Qué otra cuestión podría haber allá como componente de la carga? La intensidad del ejercicio. Ya, entonces está intensidad, ya lo mencionamos. Está volumen. Y Y decimos que faltaría todos ellos, densidad, ¿cuál me la falta? densidad, densidad. Densidad. Entonces nos falta la densidad. Vale, listo. Entonces, como mencionaba su compañera, cuando nosotros cogemos los 3 componentes de la carga, ¿cierto? Y los tratamos eh, de darles como una característica, esto no me dejó, ok, combinada. Entonces yo hablo de que cuando sumo todos estos componentes de la carga, yo estoy hablando de magnitud. Profe, y hace falta la duración, ¿no? La La duración duración, total. bien, la cuestión es, Profe, sí, complejidad. la complejidad, bueno, ¿y cómo es la complejidad? eh, Ya, sí, 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 vale, pero la complejidad hace referencia explícitamente a cuando se presenta una habilidad, ¿cierto? Que se pretende aprender una habilidad, ¿cierto? O, por ejemplo, tratamos de trabajar diferentes cualidades sobre el mismo entrenamiento, ¿listo? Rafael, eres quien está hablando, ¿cierto? sí, sí, señor, sí, señor. Vale. O sea, Entonces la yo cuestión entendí es, por complejidad es cuando ya comenzamos a combinar ciertos, por ejemplo, hago un trabajo en coordinación de pies,
pero le pongo en las manos un dominio de pelota, entonces ya ahí, en esa carga de entrenamiento, ya ahí le estamos agregando la complejidad. Sí, claro que sí. Y mira que siempre está relacionado, por unas partes, está relacionado con el aprendizaje de habilidades de cuestiones muy motrices y por el otro lado la complejidad de la sesión, ojo, de la sesión de entrenamiento va a cambiar de acuerdo a los objetivos y a cómo uno intercale o digámoslo, uno combine los objetivos de la carga. Pues, por ejemplo, usted puede decir, ok, listo, hoy yo quiero trabajar fuerza, ¿sí? Quiero trabajar fuerza máxima, pero quiero hacer una transferencia a fuerza explosiva, ¿cierto? Entonces, en ese día tengo dos elementos o dos componentes de la carga o dos elementos, ¿cierto? Que voy a utilizar dentro del entrenamiento. Eso hace que esa sesión, ¿cierto? Sea una sesión más compleja que en una sesión que solamente yo estoy trabajando solamente fuerza o, por ejemplo, solamente el componente técnico. Entonces, Rafael, lo que vamos a hacer es, en este momento yo voy a, de manera deliberada, ¿cierto? Voy a ignorar la complejidad. Ojo, no es que la complejidad no exista, está ahí presente, ¿vale? Pero para el caso de lo que vamos a hablar el día de hoy, me voy a basar solamente en estos tres, ¿ok? O sea, no es que no existan, ¿vale? Vamos a tener en cuenta la complejidad, pero para el día de hoy quiero solamente basarme en estos tres componentes, ¿vale? Y con base en ello vamos a ir empezando a desarrollar la cuestión. Entonces, definamos, ¿qué es intensidad? Es el nivel de esfuerzo del ejercicio. Bien, es el nivel de esfuerzo. O sea que entre mayor esfuerzo yo tenga, ¿cierto? Mayor intensidad está teniendo la carga que yo estoy relacionando. Listo, vale. Ahora yo como mido el nivel de esfuerzo. Formas de medir el nivel de esfuerzo. Escalas de percepción del esfuerzo, la de Y Volk. otra. Hay una con un... Ay, es un aparatico, profe, que mide digamos, las pulsaciones en reposo y las pulsaciones en ejercicio, pero no Entonces, es manual. entonces, por ejemplo, nosotros encontramos, ¿cierto? Que hay unas escalas de percepción del esfuerzo que delimitan cómo usted subjetivamente se siente frente a la carga, ¿cierto? Estaría, entonces, la escala de percepción del esfuerzo, ¿cierto? Que sería de la que va de 6 a 20, ¿cierto? Siendo 6 que usted no siente una carga, que es una carga suave, y siendo 20 una carga muy alta, ¿vale? O una intensidad muy alta. En cambio, la OmniRed, ¿cierto? Va de 1 a 10. ¿Ok? Esto sería, aquí pasó algo. No me lo hizo por fecha. Esto lo quiero numérico. Entonces, yo aquí diría que esta iría de 6 a 20. Vamos a ver si me deja. No me deja. Entonces, yo haría una trampilla aquí. Ya, de 6 a 20. Y esta sería de 1 a 10, siendo 1 un esfuerzo muy, muy suave, ¿cierto? Y siendo 10 un esfuerzo demasiado intenso. Particularmente cuando usted está cercano al 20 o al 10 según sea la escala, ¿sí? Usted empezaría a decir que usted no puede conectar más de 7 palabras seguidas, ¿cierto? Porque la fatiga central, la fatiga respiratoria que usted está haciendo en ese momento es tan alta que le es imposible sostener una charla, ¿vale? Eso también se puede determinar con un método que se llama el talk test, ¿cierto? Si usted puede seguir una conversación con una persona mientras está haciendo la carga del esfuerzo físico y la puede hacer una conversación fluida, usted sabe que la carga, la intensidad del entrenamiento es muy suave, ¿ok? Si usted está con la persona, ¿cierto? Y puede sostener más o menos 6, 7 palabras, la carga puede ser moderada, ¿sí? Moderada fuerte. Si puede decir apenas las 7 palabras y no puede decir más, ya la carga empieza a ser intensa o alta. Y si puede decir 2 o 3 palabras y se entrecorta entre ellas, es que la carga es muy intensa. Eso se llama el talk test, para que también lo revisen, ¿cierto? Es una forma de mirar la percepción, no la percepción del esfuerzo, sino de mirar la intensidad del esfuerzo. Bien.
Ahora, dentro de esto que nosotros estábamos mirando acá, ¿cierto? Nuestra compañera nos dice que están estas escalas de percepción del esfuerzo. Yo hablo aquí del talk test, ¿cierto? Voy a poner estas escalas de percepción aquí un poquito arriba, ¿sí? Y entonces decimos, ¿sí? Que la intensidad va a ser el nivel del esfuerzo que estamos realizando, pero fisiológicamente eso va a tener unas trascendencias bien importantes, y es que específicamente de la intensidad va a hablar de la velocidad a la cual nosotros necesitamos reponer ATP, ¿cierto? Y esa intensidad, entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? Se puede leer, eso lento, de acuerdo a estos componentes. Si yo necesito reponer muy rápidamente ese ATP, voy a utilizar una vía metabólica más anaeróbica, ¿cierto? Y por lo tanto, en escala de percepción del esfuerzo estaré marcando, si es de Bohr, de 6 a 20 estaría por ahí en 18, 19, ¿cierto? Y en OmniRest, y sería más o menos un 8, 9. Y en Talk Test, pues no voy a poder comunicar más de 3, 4 palabras con el sujeto que me encuentra al lado, ¿vale? Entonces, todo esto va a coincidir para definir la intensidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es la intensidad? ¿Es el nivel del esfuerzo? Sí. ¿Cómo lo puedo medir? Por escala de Bohr, lo puedo medir por OmniRest, lo puedo mirar por Talk Test, ¿cierto? Evidentemente, sí, es el nivel de esfuerzo. En la medida en que más esfuerzo yo esté haciendo, más intensidad. Y esa intensidad entonces va a definir prioritariamente la vía metabólica a utilizar, ¿ok? Entre más intenso voy a tender a utilizar una vía más anaeróbica, y entre menos intenso voy a tender a utilizar una predominancia más aeróbica. ¿Ahí vamos? Profe, sí, yo tomé un apunte aquí sobre la intensidad. Dice la parte cualitativa de la sesión y representa la reacción de la carga realizada en el máximo tiempo posible que tiene el deportista. O sea que por ende es anaeróbica. Pues tocaría leerlo bien en contexto, pero una de las características que está relacionada es que, bueno, aquí no lo podría yo poner más o menos, pero por ejemplo usted podría hacer este algoritmo matemático, y es que el performance, ¿cierto? O el desempeño de un deportista va a ser igual, ¿cierto? A la intensidad del esfuerzo, que él puede desarrollar intensidad, ¿cierto? Y va a ser inversamente proporcional a la fatiga, ¿cierto? Entre mayor fatiga, menor performance, ¿sí? Entre mayor fatiga, menor performance, y entre mayor intensidad el sujeto pueda soportar, mejor performance, ¿cierto? Entonces ahí va a haber una cosa dentro de lo que planteaba Rafael, y es que el tiempo en el cual uno pueda estar sometido a la carga, que miren que aquí ustedes me lo mencionaban, profe, pero aquí no mencionó volumen, y es que el volumen muchas veces se mide por el tiempo, ¿sí? Tiempo en el que uno está trabajando, y todavía no lo hemos tomado ahí, todavía no lo hemos tomado, pero digamos lo que lo vamos a abordar aquí de a pocos mientras lo vamos revisando. Entonces, si yo estoy trabajando a una alta intensidad, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo es probable, ¿cierto? Que yo pueda mantener esa alta intensidad. Si yo estoy trabajando a una intensidad baja, ¿acaso es el mismo tiempo que yo puedo durar que si lo hiciera con una intensidad alta? No, no es el mismo tiempo, profe, porque yo pienso que si usted, digamos, si yo manejo un tiempo con una intensidad máxima, pues el tiempo va a ser menos porque voy a llegar a la fatiga más rápido. Claro, exactamente, por este algoritmo que aparece acá, ¿cierto? La intensidad es inversamente proporcional a la fatiga. Entonces, si yo trabajo muy intenso, el trabajo es muy, muy intenso, la duración del esfuerzo se reduce. Se reduce, ya lo decimos por las vías metabólicas. Entonces ahí la vía metabólica anaeróbica láctica va a tener una intensidad de los 6 a los 9 segundos y una capacidad de los 20 segundos, y de ahí para adelante ya esa vía, ya usted no puede responder a la misma capacidad de reponer ATP, entonces le toca utilizar otra vía metabólica. Y eso entonces, y aquí empieza lo bonito, porque de acuerdo a eso, de acuerdo a la intensidad en la que yo trabaje, el método me define esa intensidad. Yo sé que no hemos llegado a ese punto, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo trabajo a alta intensidad, yo lo único que sé es que los métodos de entrenamiento, en este caso particular, de trabajo a alta intensidad, como mencionamos, un HIIT, ¿cierto? Un high interval,
Intensity Training, ¿cierto? Dice, ok, ¿y usted cómo trabaja un kit? Pues claro, usted trabaja cargas de alta intensidad, ¿cierto? Esto lo va a pintar de un colorcito para que se nos note, ¿cierto? Y estas cargas de alta intensidad no van a durar más allá de un minuto, ¿sí? Y después, ¿usted qué hace? Descansa, ¿cierto? Hacer un descanso completo y después de ese descanso, usted vuelve y trabaja a alta intensidad. Y después usted hace un descanso y eso le permite a usted ver un método de entrenamiento que con relación a la intensidad va a ser un método de entrenamiento interválico. Si lo ven, trabaja por intervalos. Estamos viendo acá intervalos, 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 intervalos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, usted hace un tipo de entrenamiento en el cual la intensidad no es muy alta, ¿cierto? La intensidad no es muy fuerte, por lo tanto, usted puede durar en ese esfuerzo mucho más tiempo. Y entonces, el método por elección, ¿cierto? En este caso, va a ser un método más continuo, porque usted trabaja con una intensidad, ¿cierto? Y como no necesita descansar, ¿cierto? No necesita descansar, entonces el método de entrenamiento es continuo. Ah, ok. ¿Usted puede hacer unos pequeños incrementos acá? Sí, sí, los puede cambiar. Sí, puede hacer unos pequeños incrementos acá, sí, pero sigue siendo un continuo, pero es continuo, variable, ¿ok? Eso ténganlo allí en sus cabecitas por el momento. Si lo entendió, tranquilo, chévere, felicitaciones. Si no, no hay problema. Después vamos a ahondar un poquito más en estos términos, ¿vale? Después vamos a tener la oportunidad de hablar más de los métodos. Bien, entonces volvámonos a lo que es la intensidad, ¿cierto? Estábamos diciendo que la intensidad nos va a medir el nivel del esfuerzo. Fisiológicamente hablando, ¿cierto? La intensidad va a ser determinada por la velocidad de reponer ATP. Y por lo tanto, es la intensidad la que va a determinar la vía metabólica a la cual usted va a utilizar. Entonces, de acuerdo a eso, es que usted determina el objetivo de la sesión. Si va a trabajar a alta intensidad, muy probablemente usted tenga como en su mente como entrenador, ¿cierto? Que el enfoque de ese entrenamiento, que el objetivo de ese entrenamiento son capacidades o potencia anaeróbica, ¿sí? Pero si el entrenamiento es de moderado o de baja intensidad, usted sabe que el objetivo del entrenamiento probablemente sea distinto. Sigamos mirando. ¿Cómo medimos la intensidad? Por escala de Borg, ¿cierto? Medimos la intensidad por OmniRest, por Talk Test. ¿De qué otra manera podemos medir intensidad? Por la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Entonces hay unas zonas de trabajo de la frecuencia cardíaca, y que no sé si ya las habrán visto, ¿cierto? Que las llaman como Rs o Zs, como Z1, Z2, Z3, Z4, ¿sí? Yo voy a nombrarlo como los Rs porque son los que los conozco y los voy a poner de aquí para abajo, ¿cierto? Entonces sería el R1, estaría el R2, ¿cierto? Estaría el R3, ¿cierto? Estaría el R3, R3 más, ¿cierto? Y ahí para abajo iría el R4, y R5 y creo que R6, pero creo que el R6 no, es casi que onírico. Voy a borrar estas de acá, o bueno, voy a insertar una acá. Bien, ok. El R1 que está diciendo que usted está trabajando, ¿cierto? Ah, ok, se me falta. Voy a insertar hacia abajo. Está el R0, ¿cierto? R0, ¿cierto? Que son cargas menores del 60%. ¿Y dónde está aquí mi mayor o menor? Ay, este teclado no tiene mayor o menor. Bueno, la de siempre. No me aparece. Mm, No, parece que no lo tengo. Entonces voy a poner aquí menor que el 60% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿cierto? O sea, cargas muy bajas, eso es R0, eso es recuperación prácticamente, ¿ok? Bien, más o menos entre el 60 a 65%, ¿cierto? Usted estaría hablando de R1, ¿cierto? Usted habla del 60, ¿cierto? Al 65%, pongamos al 75, ¿cierto? Por ciento de la frecuencia cardíaca de trabajo, ¿cierto? Sería R1. R2 en este caso sería entonces trabajar del 75 al 85% de la frecuencia cardíaca, ¿ok?
Del 85 al 95, ¿cierto? Entonces estamos hablando que estamos haciendo trabajo en R3, ¿sí? Al 95% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Bien? Del 95 al 100% de la carga, y usted está hablando de que trabaja en R3 más. R4 ya es trabajo anaeróbico, R5 ya es trabajo supremamente anaeróbico y R6 es un trabajo que es de fuerza máxima y de fuerza explosiva netamente. ¿Ok? O sea que usted diría que aquí estaría trabajando potencia anaeróbica, ¿cierto? Que usted podría decir que trabaja capacidad anaeróbica. ¿Tiene alguna duda con alguno de los conceptos que yo esté mencionando? Porque tiendo a pasar muy rápido. Me lo hacen saber. Profe, ¿esos son las mismas escalas de percepción de esfuerzo? Puede coincidir con la escala de percepción del esfuerzo, ¿vale? Por ejemplo, entonces usted dice, yo estoy trabajando en R3 más, ¿cierto? Mire, estoy trabajando en R3 más. Con la escala de percepción del esfuerzo, ¿con cuánto creen ustedes que coincide? Si estoy trabajando en R3 más. Con una capacidad moderada o algo dura. No, mira que estamos trabajando al 100%. Uy, aquí el trabajo es durísimo. Es como cuando tú trabajas, cuando estás haciendo pruebas de consumo de oxígeno y el sujeto ya le aumentaste la carga, le aumentaste el volumen, el sujeto ya prácticamente no puede, que no, o sea, que ni siquiera puede hablar contigo en el talk test. ¿Sí? O sea, no puede hablar contigo. Si tú le muestras una escala de percepción del esfuerzo al sujeto, el sujeto solamente te puede señalar y eso escasamente. Ese trabajo es un trabajo de alta intensidad, ojo con eso, de alta intensidad, pero es aeróbico. ¿Listo? Entonces voy a poner acá, dentro de lo que estaba mencionando, voy a poner todos estos como verdecitos, ¿vale? Porque esos son trabajos aeróbicos. Ya de aquí para abajo son trabajos anaeróbicos. Entonces cuando ustedes empiezan a ver acá, claro, ya sé dónde está la cuestión. Estos trabajos anaeróbicos, oh, por Dios, estos trabajos anaeróbicos, ¿cierto? Ya empiezan ustedes a hablar de, y a mí me pareció muy confuso, ¿cierto? Les decían cargas hasta el 120%. Sino que, ¿qué? ¿Cargas del 120%? Pues es que no puede dar el 120%. Decían cargas del 140%. 140%, eso no existe. Cargas hasta del 150%. Eso no puede ser. Dice, claro, son cargas del 120% comparadas con el trabajo aeróbico. Y por eso usted habla de potencia anaeróbica y de capacidad anaeróbica. En ese sentido, entonces, aquí usted está hablando, esa sería capacidad, potencia. Primero potencia, luego capacidad, ¿cierto? Y esto sería como una potencia anaeróbica, pero aláctica. Y entonces usted se da cuenta que usted puede producir mayor cantidad de energía por vía anaeróbica, ¿cierto? Pero el tiempo de duración en el cual usted puede hacer esas explosiones de energía, esas entregas de energía, así como por explosiones precisamente, son cortas. Es una explosión muy potente, pero muy corta. Pero todo lo que haces todo lo que haces aeróbicamente, lo puedes hacer durante más tiempo. ¿Ok? Entonces, si nosotros más o menos fuéramos a mirar con relación a esa escala omni-res, que es la que nos queda más fácil, ¿cierto? R0 sería 1, ¿cierto? Dios, no sé cómo hacer para cambiar esta plantilla. Yo la quiero en números. Todo esto lo quiero en números. Bien, esto más o menos sería un 2, ¿cierto? Esto sería un 3, ¿cierto? Esto sería un 4, ¿cierto? Esto sería un 5. Mentira, aquí no alcanzamos a hacer 5. Esto sería un 6, ahora sí, 6, 7, más o menos. ¿Sí? Esto sería, acá sería un 10, ¿cierto? Volvámonos un poquito acá para que nos cuadren las cuestiones acá. Estoy hablando más o menos de un R2, eso es un 6 7, ¿sí? Y esto sería más o menos un 8 en escala de percepción según OmniRes de 1 a 10, ¿vale? Las otras escalas que Profe, serían, serían un 10, evidentemente todas, no puede haber un 11. ¿Qué vas a preguntar? eso es relacionado con la columna de frecuencia, ¿cierto? La de OmniRest. Sí. Ah, sí, claro, Ah, discúlpame. Sí. Sí, aquí las estamos tratando de comparar. ¿Sí? listo. Listo, vale, gracias. Vale. Entonces,
Ya lo dijimos, una forma de medir la intensidad del esfuerzo es por medio de escala de Bohr, la otra es por OmniRes, ¿cierto? La otra es por el torque test, que ya lo explicamos. La otra sería por frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero, por ejemplo, va a haber una cuestión fundamental, es que la frecuencia cardíaca para trabajo anaeróbico no sirve. Es muy difícil, porque mire que está sobrepasando el 100% de la frecuencia cardíaca. Entonces, usted va a tener que utilizar, mm, va a tener que tener, claro, el soporte cardiovascular, ¿cierto? Pero su respuesta frente a ese tipo de cargas es más periférica, va a depender de la respuesta del músculo. Sí, va a depender de la capacidad que tiene ese músculo de generar contractilidad en situaciones, mire lo que va a decir en este momento, de hipoxia. O sea, cuando ya el corazón dio su tope, ya de ahí para adelante le toca a usted anaeróbicamente, ¿cierto? O sea, que va a depender de una cuestión muy, muy, muy periférica, ¿sí? No va a depender tanto del motor, que sería en este caso el corazón, sino va a depender de las llantas, ¿sí? Del carro. Entonces, por ejemplo, en esas vías metabólicas, por ejemplo, en la potencia anaeróbica, en la capacidad anaeróbica, va a depender de la capacidad que tiene su organismo de coger ese ácido láctico y resintetizarlo, coger ese lactato y resintetizarlo, coger esos hidrogeniones y amortiguarlos, ¿cierto? O tener buena cantidad de fosfocreatina para que por la potencia anaeróbica láctica el organismo funcione en ese caso particular, ¿vale? Vuelvo y repito, si estoy diciendo muchas cosas de corrido y algún concepto, o digámoslo, necesita ser referenciado o revisado, me lo hacen saber, ¿vale? Bien, ¿qué otra forma yo tengo para medir la intensidad del esfuerzo? El lactato, el nivel de acidificación, ¿cierto? Micromoles. ¿Cierto? Que se trabaja en milimoles por litro, ¿ok? Entonces decimos que en condiciones de reposo normales, ¿cierto? Nosotros tenemos de 0,8 a 1,8 milimol de lactato por litro, ¿cierto? ¿Sí? Luego nosotros en el trabajo aeróbico, ¿cierto? Encontramos más o menos que entre el 75 y el 85% de la frecuencia cardíaca de trabajo usted atraviesa el umbral anaeróbico, ¿cierto? Que es determinado en este caso por la acumulación de lactato en sangre que se determina como OBLA. Para las siglas en inglés, esto quiere decir, este OBLA quiere decir, voy a ponerlo por aquí abajo, OBLA, o Dios, mayúscula. O quiere decir onset blood lactate y accumulation. Accumulation creo que es con doble C. Veo. Que es el inicio de la acumulación de lactato en sangre, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Si bien el trabajo aquí continúa siendo aeróbico, aquí ya empieza a haber una participación anaeróbica, ¿sí? Porque si estoy acumulando ácido láctico es porque estoy utilizando una vía anaeróbica. ¿Anaeróbica qué? Láctica, ¿cierto? Y entonces es cuando empiezan los trabajos que mencionan en muchos casos, y es cuando dicen, para el trabajo cardiovascular lo más importante es trabajar en zona mixta. A mí cuando me hablaron de zona mixta, yo quedé loco, yo decía, ¿cómo así que hay zona mixta? Claro, esta zona en la cual nosotros estamos, en esta región, entre el 75 y el 85 pues, de la frecuencia cardíaca, es lo que se llama un trabajo en zona mixta. Ese trabajo en zona mixta, ¿cierto? Ese trabajo en zona mixta implica que se está trabajando aeróbicamente, ¿cierto? Pero también anaeróbicamente. Y ese trabajo, señores, para bajar de peso, para incremento de la actividad cardiovascular, para incremento de la capacidad del organismo de soportar cargas acidóticas, muy, muy importante. O sea, casi que uno diría allí que ese es el umbral de estimulación cardiovascular. O sea, que uno casi siempre que trabaja en entrenamiento deportivo, ¿sí? Y quiere quiere que el deportista empiece a responder a cargas, tiene que trabajar en esas zonas de intensidad. O sea, allí hay que pasar, allí hay que pasar, ¿vale? Bien, entonces decíamos que el lactato, el OBLA se va a encontrar de manera, ¿cierto? El OBLA va a estar, esta acumulación de ácido láctico en sangre va a estar aproximadamente en 4 milimoles, milimoles, 4 milimoles así, de lactato por litro, ¿sí? Bueno,
Profe, pero es que yo me hice la prueba de lactato y me quedó en 4.5. Precisamente ayer estaba revisando unos trabajos y los estudiantes haciendo curva de lactato y analizando la respuesta cardiovascular a la fuerza, determinaban, por ejemplo, en sujetos que el OBLA, ¿cierto? El umbral anaeróbico se alcanzaba en 6.4, como otros que alcanzaban en 4.2, ¿vale? Este es digámoslo, no es el estándar, pero digámoslo, sí es el parámetro para que usted sepa que está empezando a acumular ácido láctico en sangre. Bien, de ahí para arriba, entonces nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que cuando una persona termina un maratón, sus niveles de lactato pueden estar iguales a 4 o menores, pero una persona que corre un 400 metros lisos, unos 800 metros lisos, puede llegar a rangos de 18, señores, milimoles de lactato por litro. Es muy alto, eso es muy alto, ¿vale? Y eso va a estar muy cercano, ¿cierto? Perdón, estas 18 milimoles sí se logran, pero no se logran a esta carga, ¿sí? Porque mire que esto coincidiría más o menos con R3. Un maratonista puede terminar, ya decíamos, en 4 o menos, porque ellos siempre corren un maratón. La idea de que usted corra un maratón es que usted lo corra, Dios, que usted lo corra ¡ey! Ya sé, lo corra en este rango, entre el 75 y el 85%, ahí cercano a atravesar el umbral, pero con buena intensidad, porque si usted se pasa el umbral en una maratón, que son 42 kilómetros, no sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia en deportes de resistencia, pues después usted tiene una complicación fuerte porque ya está acidificado el medio. Y parte de lo que tiene que hacer su trabajo y su sistema vegetativo es tratar de reponer esa acidificación que usted le creó. Y aparte de eso, tiene que disponer de oxígeno para que el músculo siga funcionando. Entonces es muy complejo. Entonces, digamos lo que un maratonista va a correr más o menos en este rango. ¿Ok? Cuando yo les mencionaba, ¿cierto? Que tenemos entonces esos sujetos que pueden correrse más o menos 400, 800 metros planos a alta intensidad, ellos van a encontrarse en estas zonas. Y el lactato va a ser hasta más o menos de 18 milimoles de lactato por litro. Valga hacer la claridad que es diferente el lactato del ácido láctico, ¿no? ¿Cómo van hasta ahí, chicos? Bien, profe, bien. Bien, cualquier cosa me preguntan, ¿vale? Que si, Tengo una pregunta, profe. que si yo no me sé la respuesta, tengo el número de quien se la sabe o lo buscamos. Pregunta. Pues después de todo lo que he visto durante de las diferentes mediciones de la percepción de esfuerzo, que hay carga física, bueno, que nos lleva a, digamos, a un grado de ruptura de homeostasis o a una fatiga o daño, ¿sí me entiendes? Sí. Eh, esta carga física o estas mediciones pueden variar dependiendo también digamos, el medio donde se realice la carga, la intensidad del ejercicio, perdón. ¿A qué te refieres con medio? Pues depende de la altitud del terreno o depende de la temperatura. O es más, depende también, digamos, o la alimentación o deshidratación o hidratación excesiva que tenga el deportista o el que esté practicando algún Sí, deporte. Pero claro. eso ya no son factores externos, profe. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, su compañero estaba mencionando, uno es la hidratación, ¿cierto? Otro es la altura, según el la enfermedad Temperatura, relativa en la que se encuentra el sujeto, ¿cierto? Otro, evidentemente, va a ser la temperatura. Y, digámoslo que esos podrían ser como principales, que otra cuestión así medioambiental, pues la radiación solar, pero eso va a tener que ver con hidratación y con esas cuestiones. Entonces la cuestión es la siguiente. Si usted no tiene si usted no tiene una buena hidratación, ¿cierto? O una buena nutrición antes del esfuerzo físico, lo voy a hacer bastante claro. Si usted hace, por ejemplo, pruebas de resistencia, maratones, ¿cierto? Medios maratones, el consumo de sustancias que tengan un alto nivel de carbohidratos, ¿cierto? Un alto índice glucémico, ¿sí? O sea que cuando usted lo consume rápidamente en sangre se le elevan los niveles
de azúcar es supremamente importante. Es supremamente importante. Porque usted en actividad física va a utilizar como principal sustrato energético los carbohidratos, ¿sí? Y en reposo principalmente las grasas. Eso es lo que, lo que a veces cuesta trabajo entender, ¿no? Porque ¿cómo hago yo para utilizar los ácidos grasos en vez de los carbohidratos? Porque esa es la fórmula de los ganadores, ¿sí? Hit. Utilizan más grasa que carbohidratos. Entonces eso es como el secreto de ellos. Pero por ejemplo, si usted no tiene buen consumo de carbohidratos, pues su performance no va a ser bueno. Y de manera muy temprana va a presentar fatiga y va a romper fibras musculares, ¿vale? La altura, miremoslo por otro lado. Dependiendo del nivel del mar al cual del nivel del mar al cual usted se encuentre, que más o menos los estándares están determinados entre 0 y 1000, o sea, entre 0 y 1000 es a nivel del mar, ¿cierto? Cercano a 1000 ya estamos casi que atravesando el umbral, entre 1000 y 2000 es baja altitud, entre 2000 y 3000 son altitudes intermedias, entre 3000 y 4000 son gran altitud, y entre 4000 y 5000 son es muy alta altitud, y de ahí para arriba son alturas extremas. ¿Cuál es el inconveniente? Que en la medida en que usted va subiendo más, ¿cierto? Se va alejando más del nivel del mar, menos disponibilidad de oxígeno tiene a nivel atmosférico. Y usted va a necesitar ese oxígeno para que le llegue a ese músculo. Si no hay buena disponibilidad de oxígeno a nivel atmosférico, lo que va a suceder en ese caso es que va a tener que trabajar anaeróbicamente. Y si trabaja anaeróbicamente, no puede hacer el trabajo continuo. Va a tener que hacerlo por intervalos. ¿Ok? La humedad relativa, ¿cómo va a determinar este proceso? En la medida en que hay mayor humedad relativa en el medio ambiente, la capacidad que tiene su organismo de disipar calor disminuye, porque él trata de evaporar el agua, y en el medio ambiente hay mucha agua ya evaporada. Entonces esa agua que usted saca por sus glándulas sudoríparas va a salir, pero en forma de sudor, en forma de goteo, y eso no disipa calor. Por lo tanto, se deshidrata y se está calorando. Evidentemente la temperatura, porque los medios de termorregulación que usted va a utilizar, ¿cierto? Dependen de la temperatura medioambiental. Recuerden que en la medida en que mayor sea la temperatura medioambiental, ¿cierto? Tenemos un estado de confort térmico que está entre los 18 y 25 grados centígrados. Es más o menos el que tenemos ahora en Bogotá, sí, estamos como en estado de confort térmico. Pero si aumenta la temperatura, su organismo va a tender a disipar calor. Y si está haciendo actividad física, recuerden, ¿cierto? Que usted empieza a aumentar la tasa de producción de calor, porque recuerden, ¿cierto? Que cuando usted produce ATP, gran parte, digámoslo, más o menos un 30% de la energía que usted tiene de ese ATP, y esto es triste, pero hay que decirlo, el 30% se convierte en energía mecánica. El 70% de la energía que usted produce en términos de ATP es energía calórica. ¿Todo para qué? Para que las reacciones bioquímicas sean posibles en nuestro organismo. Entonces, y usted está haciendo actividad física, la contracción muscular aumenta la temperatura. Y en el medio ambiente hay buena temperatura, pues usted no logra disipar ese calor, ¿cierto? Y eso va a hacer que en ciertos grados de temperatura corporal las reacciones bioquímicas no se den. Y cuando hablo de reacciones bioquímicas, se acordarán un poquito de fisiología y de biología, es decir, todo lo que es glucólisis no va a funcionar bien. Todo lo que es ciclo de Krebs no va a funcionar bien. Todo lo que es cadena de fosforilación oxidativa no va a funcionar bien. Beta oxidación de las grasas tampoco. Nitrogenación, desnitrogenación de las proteínas tampoco. Entonces, esos Insuficiente procesos ATP. se van a dificultar a altas o a bajas temperaturas. En eso quiero hacer claro. La radiación, que pues eso va a hacer que la temperatura llegue directa contra la piel y que también va a tender a aumentar la temperatura. O sea, la respuesta es sí. Todos esos efectos que vienen de manera externa con relación al medio ambiente van a determinar, en este caso, la intensidad a la cual yo puedo soportar el esfuerzo. Dicho de otra manera, yo en Bogotá puedo soportar una intensidad, ¿cierto? Al NR3. La puedo soportar. Estoy chicaneando, ¿no? Yo no soy un atleta, ¿sí? Inclusive yo me podría meter cargas en R4, R5, R6. Son cargas intensas, intervalos fraccionados duros, ¿sí? Pero si yo estuviera en Cusco, que está por encima de los 3000 metros, tal vez sea el caso aguante un R3 o un R2. ¿Sí me hago entender? O por ejemplo, si yo me voy para Barranquilla, donde la altura es bajita y por lo tanto yo tengo buen consumo de oxígeno, pero la humedad relativa es alta y la temperatura es alta y la radiación es alta, pero en realidad la radiación es más alta en Bogotá, pero el calor, la temperatura medioambiental es más alta, pues yo me deshidrato más temprano y por lo tanto eso va a hacer que mi intensidad, la intensidad a la cual yo responda, sea menor.
¿Qué es lo que le pasa al rolo cuando va a tierra caliente? ¿No? Es como, ok, ¿de qué se cuida usted? De la hidratación, del calor, que no lo coja un shock térmico, porque eso lo puede evitar que usted genere procesos importantes. Además de eso, a nivel cardiovascular puede generar infarto, ¿no? ¿Cómo vamos a ahí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe. O sea que si un deportista realiza un trabajo aeróbico en una intensidad hasta R3, digamos, hasta R2, Ujú, sobre el nivel del mar, sí. a, a- a intervalos, un hit, por ejemplo, Mira que no, ¿sí? Y luego va a mira que no, alturas, ¿está mira que no, produciendo el porque mismo tú hablas de EPOC? HIIT, de High Intensity Interval Training, de alta intensidad, y un R2 no es alta intensidad. No, pero estamos hablando sobre, o sea, para hacerme entender, estamos hablando sobre el nivel del mar. Si alguien ¿Sí? hace un hit sobre el nivel del mar y Ok. luego hace un R3 a más de 3.000 metros, ¿estaría produciendo el mismo EPOC? Ush. Bueno, ya, yo quiero aclarar varias cosas. Lo primero es que si vas a hacer un hit, ¿cierto? Deberías estar por acá, en R3 más, R4, R5 o R6. O sea, esa es la intensidad, ¿cierto? Acá, ¿vale? En la medida en que más arriba estemos, más déficit de oxígeno tenemos. Es diferente a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como tú te referías al EPOC. Pero, ¿cierto? En español, esto es enfermedad pulmonar dos, Dios, obstructiva, ¿vale? Pero yo sé que tú te estás refiriendo a otro término, y es el término en inglés. Sí, a acercarse a esa enfermedad, pero no a la enfermedad. No, 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 en realidad ni siquiera es una enfermedad, sería un excess, como se escribe en inglés, post exercise, este exercise no lo pone, ujú. Exercise, oxygen, consumption, y aquí sí me corcho, consumption, Porque por eso sí, mis trombas llevan que está ¿listo? todavía como turulento. Es lo que llaman deuda de oxígeno. Yo sé que no te estás Exacto. refiriendo a esto, ¿vale? Pero cuando uno se habla de EPOC en español, todo el mundo se pone las manos en la cabeza y dice, ¿cómo así? ¿Usted está sometiendo a la gente a EPOC? Dice, no, 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 espérese, espérese, espérese. Uno les está sometiendo a déficit de oxígeno, ¿vale? Porque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya tiene unos inconvenientes de términos de que la respiración no puede dar abasto. En cambio, en el EPOC la respiración está por encima de los niveles normales, pero aún estando por encima de esos niveles normales, el oxígeno no es suficiente. ¿Ok? Es diferente. ¿Bien? Entonces, producir EPOC, ¿de qué depende? De la intensidad. Si yo trabajo en R0, ¿estoy produciendo ese déficit de oxígeno? No. En R1, un poquitico. En R2, un poquito más. En R3, bueno, ahí ya hay un déficit de oxígeno importante. En R3 más es muy fuerte. En R4 prácticamente estamos trabajando con déficit de oxígeno. En R5, obviamente, y R6 es un trabajo muy, muy intenso. ¿Sí? Entonces la cuestión es que si yo estoy a nivel del mar, yo puedo trabajar en zonas muy intensas, pero si yo subo, ya puedo trabajar a menor intensidad. Me es imposible porque ya el déficit de oxígeno no está por la capacidad del organismo que tiene de transportar ese oxígeno, de llevarlo, de poderlo utilizar, sino porque no tiene de dónde, porque en el medio ambiente no hay oxígeno. Una de las preguntas que uno siempre se hace es, ¿cómo hace alguien en la cima del monte Everest para consumir oxígeno? Es una locura. O sea, nosotros aquí tenemos una presión parcial de oxígeno de 159 milímetros, en Bogotá de 111 milímetros de mercurio, 119 milímetros de mercurio en Bogotá. Y en la cima del Monte Everest son 58, si no estoy mal. O sea, no es nada, no es nada. O sea, sobrevivir allí es una locura. O sea, ellos son atletas de élite. O sea, ellos hacen un trabajo, un consumo de oxígeno
por encima de lo normal, porque es que con esas cantidades de oxígeno que hay medioambientalmente, uno dice, es que ni siquiera con la sangre venosa viene con esa carga. O sea, después de que usted se consumió todo el oxígeno, usted entrega la sangre venosa como un residuo de oxígeno. Y ni siquiera en la sangre venosa hay esa presión. Ellos viven con eso. Bueno, viven por corto tiempo. ¿Sí? O sea, pueden atravesar ahí un ratico y luego se devuelven. Entonces, sí, el medio ambiente es fundamental, o sea, va a determinar la respuesta, pero eso sí quiero ser claro, en la medida en que usted tenga mejor consumo de oxígeno, tenga mejor capacidad, tenga mejor performance, se va a poder adaptar más fácilmente a condiciones adversas. Ay, hijo de madre. Ahora, ¿cómo más nosotros evaluamos la intensidad? ¿Cómo más la vemos? Por el consumo máximo de oxígeno, ¿verdad? Y más o menos esos porcentajes están determinados con relación al 100%, ¿cierto? Ese consumo de oxígeno. ¿Cuánto es un consumo de oxígeno alto, bajo, que coincidirían? Voy a ponerlo acá, voy a copiarlo y pegarlo para que estemos aquí todos contentos. ¿Sí? Por el consumo de oxígeno. Me falta un indicador, hay varios indicadores. Yo voy a empezar a mencionar aquí como los más, como los que uno tiene más claros en la cabecita, ¿sí? Pero después de allí voy a tener que utilizar otros que ya han venido saliendo, ¿vale? Que han venido saliendo. Y que es importante que ustedes por lo menos los conozcan para que después cuando salgan a nivel profesional no les salgan con cuentos raros o les empiecen a mencionar cosas como solamente para descrestar y ustedes ni siquiera hayan reconocido ese fenómeno. Salgan como tumbados. Entonces, el otro es el porcentaje del RM. El porcentaje del RM es un excelente indicador para medir el trabajo, pero de fuerza. O sea, el porcentaje del RM, si bien puede ser un indicador que corresponde con el trabajo aeróbico, principalmente cuando usted mide RM es para enfocarse en trabajo anaeróbico. Sí, es en esta zona en la cual usted está trabajando con los porcentajes del RM. Pongámoslo acá en rojo. ¿Sí? Y entonces cuando usted trabaja con los porcentajes del RM, usted va a empezar a encontrar una serie de manifestaciones de la fuerza muy chéveres. Por ejemplo, usted dice, si yo trabajo con el 40% del RM, ¿cierto? Con el 40% del RM, yo estoy trabajando fuerza-resistencia de la carga externa, ¿no? O sea, el peso que estoy moviendo. ¿Sí? Si yo trabajo entre el 60 y el 80% del RM, dependiendo de la velocidad de ejecución que yo tenga, en este caso, puedo hacer hipertrofia, ¿cierto? O trabajo de potencia. Yo trabajo entre el 70, ¿cierto? Y el 90% del RM. Estoy trabajando fuertemente, potencia. Y sí es potencia. Claro, esto es con buena velocidad de ejecución, ¿no? Si trabajo entre el 90 y 100%, ¿qué estoy trabajando? Fuerza. Fuerza máxima. Un indicador, entonces, el RM de intensidad, sí, pero intensidad con características predominantemente anaeróbicas. Usted me podrá decir aquí otra cosa, profe, y si yo aumento en el porcentaje del RM, ¿sí? En el 40%, aumento la velocidad de ejecución, estoy trabajando, explosivo. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra forma? Pues la velocidad de ejecución se mide la intensidad. En los videos hay momentos en los cuales el señor les dice, vamos a trabajar más rápido. Entonces usted ya no va a hacer 16 repeticiones, no las va a hacer en 30 segundos, sino en esos mismos 30 segundos va a hacer 20, 25 repeticiones. Eso aumenta la necesidad energética, por lo tanto la velocidad de reponer ATP. La velocidad de ejecución también es un indicador bien importante, ¿cierto?
Yo creo que hasta aquí dejamos por hoy y el día sábado hablamos un poquito de velocidad de ejecución, nos metemos un poquito con fuerza y desde el abordaje que ustedes están haciendo de lo del resumen, ¿cierto? De las lecturas, entonces ahí vamos complementando, ¿vale? Recuerden lo siguiente, yo no me las sé todas, pero pues si no, para eso estamos. Entonces vamos buscando, vamos leyendo y ahí consultamos ahí. Y ustedes leen, consultan, encuentran algo por allí que a ustedes les interese, que un profe, vea, chévere, pues ahí lo vamos revisando. Yo siempre estoy como tratando de aprender porque pues digamos lo que esta carrera incluye en eso. O sea, si usted se cree que ya se la sabe todas, hermano, ya se está quedando atrás. Hay que estarse actualizando, hay que estar revisando, ¿vale? ¿Alguna duda, una pregunta hasta el momento, chicos? Profe, una última pregunta antes de irnos. Bueno, señor. Dentro de esta, lo que pasa es que el RM es muy bueno para la fuerza máxima, ¿cierto? Pero cuando uno pone en práctica el RM, se da cuenta que es muy variable. O sea, la curva para yo modificar el RM es muy, o sea, es muy variable. El RM yo lo puedo estar modificando cada semana si me siento bien o cada mes. Esto qué tan bueno sería, digamos, para llevándolo a un nivel anatómico, porque sé que ya se está trabajando con 90 o 100%. Sí, eso es verdad. Eso es lo que tiene, ese es el inconveniente que tiene el RM y es la confiabilidad. que, que la fuerza no solamente depende del corte transversal del músculo, es decir, que tanta cantidad de puentes cruzados tiene usted aquí en miocina, sino además de eso depende de componentes nerviosos, ¿cierto? El grado de mielinización que usted tenga ese día, y eso va a depender fuertemente de si usted durmió bien el día anterior, ¿cierto? El grado de motivación que usted tenga en ese día específicamente. Va a depender entonces de los niveles de señalización que usted está enviando, eso nuevamente tiene que ver con el sueño y con la predisposición que usted tenga con relación a eso. O sea que el RM es, es poco, no es que sea confiable, o sea, es que no es que no sea confiable, es que tiende a variar mucho con relación al entrenamiento. Profe, La pero mejor, se supone que, digamos, que sí, bueno, pues lo digo yo porque yo trabajé como entrenadora de un gimnasio, pero se supone que cuando se hace el proceso de sacar el RM, se establece el plan de entrenamiento para que él vaya aumentando y uno juega con los métodos de entrenamiento. Por lo general se juega con el método piramidal o con el método de escala de doble progresión para que se haga un proceso continuo. Considero que, digamos, el empezar a jugar, o sea, a aumentar las cargas semanales después de haber obtenido el resultado del RM no es riesgoso, digamos, para lesiones físicas como la rodilla, eh, no sé, algún músculo o algo así. pero te lo voy a decir de la siguiente manera. Por ejemplo, yo estoy trabajando con mi porcentaje del RM. Cuando yo entrenaba, mi porcentaje del RM en sentadilla profunda era de 120 kilos, ¿vale? Y digamos lo que yo empiezo voy a entrenar. Y me dan las primeras 2 semanas de bioadaptación, ¿cierto? Porque pues no puedo hacer el RM si no reconozco bien la técnica, ¿cierto? Entonces hago el RM y obtengo 100 kilogramos a las 2 semanitas, ¿vale? Y yo empiezo a planificar con eso. Entonces yo digo, ok, yo estoy trabajando, entonces digamos, no, yo quiero trabajar entonces mi RM, yo quiero aumentar masa muscular, entonces vamos a trabajar entre el 60 y el 80% del RM. Como hasta ahora estoy empezando, entonces me voy por lo bajo y trabajo al 60%. Listo, ok. Después de las 4 semanas, si mi 60% eran 60 kilogramos y yo llevo 4 semanas entrenando, ¿no creen ustedes que ese RM cambió? Sí, obvio, pero es que Obvio, perfecto, es perdón, normal el que a coach, la... La ¿sí? resistencia Entonces, muscular o la fuerza ha aumentado. claro, entonces ahí la cuestión es que uno tiene que estar haciendo medidas de manera constante, de manera más, digámoslo, planificado. Las evaluaciones tienen que estar planificadas de acuerdo a la capacidad que usted esté tratando de mejorar. Por eso las evaluaciones de fuerza generalmente se hacen cada 3, cada 4 semanas. Es cuando uno espera que la traza de metabólica esté generando la respuesta de manifestación de la fuerza. ¿Sí? Entonces hay que cambiarlo con criterio. Uno no cambia el RM por gusto. Eso sí es claro y con Sí, eso sí, estoy de profe, acuerdo pero contigo. La cuestión es que uno tiene que partir de los principios de entrenamiento. Individualidad, progresión, ondular la carga, ¿cierto? Y de acuerdo a esos principios, uno continúa con el entrenamiento, pero es el entrenador el que se va a dar cuenta de eso. Ahora,
Con relación a la pregunta anterior, ¿qué pasa? El RM tiende a variar mucho. Sí, señor, tiende a variar mucho. ¿Es confiable? Sí, pero no es tan confiable como, por ejemplo, la velocidad media propulsiva o la velocidad de ejecución, la BMP. La velocidad media propulsiva me está dando un indicador, ¿cierto?, de la intensidad del esfuerzo. ¿Cuál es el inconveniente de la BMP? Por ejemplo, si yo voy a trabajar con velocidad media propulsiva en la fase concéntrica para trabajo de fuerza explosiva, yo tengo que estar trabajando con una velocidad media propulsiva entre 0.7 aproximadamente, ¿cierto? Y 0.85 metros por segundo. ¿Y yo cómo hago para medir eso? Claro, es más confiable, es mucho más sensible, pero pues no todo el mundo tiene un deco para podérselo aplicar a todo el mundo en el entrenamiento. Entonces uno dice, ok, vale, pero no es muy factible, por lo tanto, ¿con qué le toca a usted trabajar? Con el RM. RM, porque es lo que usted tiene, ¿sí me hago entender? Porque yo conozco mucha gente que conoce BMP y dicen, listo, es que el RM está mandado a recoger. No dice, sí, porque BMP, ¿cierto? Es más sensible, es más confiable, pero nadie, ¿cuántos decodificadores hay? En la Uniminuto hay un decodificador, en la Santo Tomás hay uno, en la Pedagógica hay uno. ¿Quiénes lo tienen? Pues quienes hacen investigación. Pero es poco a la gente que tiene esos decodificadores, ¿cierto? Que sean sensibles, para poderlos aplicar en entrenamiento. Entonces, hay que saber de BMP, ¿cierto? Porque es un método de medir intensidad, pero también hay que tener claro el RM, porque si usted no conoce el concepto que está detrás de eso, si no tiene un decodificador, nunca va a poder trabajar. ¿Aló? Sí, profe, sí. Pero entonces, en cuanto Antes de al que termines, RM, antes de que termines, vale. tengo entrenamiento a las 8:10. Sí, sí, sí. En cuanto a la individualización del RM, pues es evidente que en los primeros 6 meses todos aumentamos el RM, fue pucha, un 50%, podría decirlo yo. ¿Sí? Si hay una buena adaptación y si hay un buen seguimiento y usted es disciplinado y tiene una buena motivación mental y todo esto que influye para usted elevar su RM, ¿cierto? Pero aún sigo diciendo que es poco confiable y que anatómicamente podríamos joder a alguien si no lo tratamos bien. Sí, claro, todo tipo de manejo de la intensidad, si usted la hace con desconocimiento, y si no está bien ejecutada la técnica, pues sí, usted lesiona, es muy lesivo. Por eso siempre usted tiene que asegurarse de una cuestión particular cuando usted hace una prueba de un RM. Y es que también aquí hay dos cosas que digamos, no hemos aclarado. Y una cosa es el porcentaje del RM a la cual trabajas y otra cosa es la evaluación del RM. ¿Sí? Importante, sí. La evaluación del RM tiende a ser lesiva. Sí, Sí, si la porque técnica igual no está todos bien los ejecutada. temas tienen un protocolo, pero ese tiene un protocolo complejo porque arranca uno con un calentamiento con poco peso y como que ya empieza a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar y hasta es riesgoso para el usuario. Y es que ese es otro problema, porque es que si usted hace más de 3 repeticiones para hallar el RM, ya está presentando No, fatiga al sí. sujeto. No No le está saca haciendo su fuerza RM, máxima. sí. No es RM. Entonces, Sí, no es está que hay haciendo muchos. RM. No es que el RM es que lo que pasa es que la gente tiende a medir muy mal el RM. Lo tienden a medir. Usted ve gente haciendo 6, 7, 8 series para sacar un RM. Eso ya no es RM, No, eso no es ¿sí? RM, eso es O, por aeróbico ejemplo, total. usted los ve haciendo mala ejecución de la técnica y le sacan el RM con mala ejecución. Uno de los Tampoco, indicadores que determina que el RM está bien hecho es que no hay compensación. solito, Si no hay sí. compensación, o sea, si la técnica empieza a dañarse la técnica, ese ya era su RM. Y hay gente que trabaja con la gente descompensada, entonces uno dice, no, lo están haciendo, pues claro, ahí es cuando se vuelve increíblemente lesivo. Otro error típico, cogen la persona y ni siquiera trabaja la primera sesión y le sacan RM. Chao, también lo lesiona. Entonces hay muchas cosas que, bueno, chévere que tengan esas dudas y pues que vamos a tratar de ir solventando durante el curso. Espero nos den 8 semanas para eso. Listo, señores, me voy porque de la teoría a la práctica. Voy a ir a entrenar. Listo, profe. Hasta luego. Bueno, señores, que estén muy bien. Y que tengan buen día. Nos vemos el día sábado. Vamos a ver si seguimos dándole madre a esto. Chicos, que tengan Ok, feliz resto de gracias, noche. chao, Que estén muy profe. bien. Hasta luego.